Rinpusham unanta, intipas sumaqta k'anchamunta. Macharimushanya ch'askapas, ripuña inti, wachirimusha wayqipanaykuna. Hamushankuta wantiri suyumanta, icha tusiskachada. Kashana, utaq, chakisqacha hamushanku. Richarimuychis wayqipanaykuna, sonqoykichispi kusinninwan llaqchachu. Hututukuna kamayukuychis, inti pakarmushanya. Chak, 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 chak. Tulpumusha, tulpumusha, tulpumusha. Tratashanya, tratashanya. Para un imperio territorial tan extenso como el de los incas, los caminos y las comunicaciones constituían uno de los aspectos más importantes. Todo el plan de conquista del imperio incásico, así como el complicado sistema económico administrativo, estaba basado en la existencia de una vasta red de comunicaciones entre todas las partes del Tahuantinsuyo. Al igual que los romanos, los incas se preocuparon de que esta red de comunicaciones abarcase el mayor número de lugares, de que las noticias y los transportes viajasen sin dificultad alguna y de que no hubiese ningún impedimento para el paso de los ejércitos de conquista o represión desde el centro del imperio hasta los más apartados confines del mismo. Esta red caminera podría alcanzar en la realidad hasta los 40.000 kilómetros. Estos caminos, no pensados para vehículos pesados o carruajes, o ya no existen, o de ellos perduran unos ligeros cimientos. Por esa misma razón, su trazado en las regiones más escarpadas adquiere la forma de verdaderas escalinatas, con lo que se abreviaba el recorrido y por consiguiente el trabajo de construcción. En la región costera, los caminos llegan a tener 7,30 metros de anchura y se trazan de manera absolutamente rectilínea durante 7 kilómetros o más. Por el contrario, en la región montañosa, los caminos eran mucho más estrechos y tortuosos y a veces estaban tallados en la misma roca. ¿Qué cosa es? Plata, oro. Que no hay plata ni oro para ningún estafador. De
De esta manera se construyeron decenas de miles de kilómetros de caminos que cruzaban toda la enorme extensión del Imperio Incaico. De norte a sur, había dos importantes caminos que recorrían prácticamente toda la extensión del Tahuantinsuyo. La carretera real, o Capacñán, iba a través de la cordillera desde la frontera septentrional del imperio en el río Ancasmayo y pasaba por Quito, Atunchañar, Tomebamba, Cajamarca, Huánuco, Pampa, Jauja, Vilcashuamán, hasta llegar al Cusco. Rodeaba el lago Titicaca, internándose en Bolivia hasta Pari y Cochabamba, llegando a la Argentina en la región de Salta hasta Tilcara, La Paya y Púcara de Andagala, y se desviaba hacia Chile para terminar en el río Maule. La carretera de la costa se iniciaba en Tumbes, atravesaba todos los valles oasis, alcanzando Pachacamac, Incahuasi, Tambo Colorado, Nazca, Chala y Arequipa, y se internaba después en territorio chileno. Entre ambas carreteras principales o troncales había una multitud de caminos transversales, de los cuales se ha comprobado la existencia de no menos de 20 que seguían los valles que descienden de los Andes a la costa, pero de los que había muchos más. La transmisión de noticias alcanzó en esta época una perfección no igualada por ningún otro pueblo de la América precolombina. A distancias variables, los cronistas mencionan desde un cuarto de legua hasta una legua y media, probablemente en función de la dificultad del terreno, entre 2 y 3 kilómetros término medio, existían a ambos lados de la carretera dos casas o refugios, chuclas, en los que se hallaban preparados día y noche dos chasquis. Uno de ellos vigilaba el camino mientras el otro descansaba. Al divisar la llegada de un chasqui, se preparaba el otro para recibir la noticia o el pequeño paquete que había que transportar. Durante un trecho corría al lado del chasqui que llegaba hasta que aprendía de memoria la noticia o la dirección del destinatario del paquete. El chasqui llevaba en secreto el mensaje aprendido hasta la chucla siguiente, donde lo transmitía a otro chasqui que hacía el trabajo equivalente, de modo que las noticias podían viajar a una velocidad muy considerable con un promedio de 10 kilómetros por hora.
La distancia entre Quito y el Cusco se salvaba así en 5 o 10 días y solamente 3 eran necesarios para salvar la distancia existente entre el Cusco y la costa. China, born in your heart, boy. China, born in